Salvando Vidas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chartizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Hilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos iniciando Salvando Vidas en esta serie de programas que estamos hablando, conociendo a las alianzas evangélicas del continente latino. Ustedes se enteran de todo lo que va ocurriendo en los países, ¿verdad? Y hay tantas voces, pero la voz oficial en los países, por lo menos en lo que tiene que ver con las alianzas, son los presidentes que están hoy ejerciendo el cargo representando a las iglesias evangélicas. Y estuvimos ya en varios países, ahora todo indica que vamos hasta Uruguay. Uruguay es una tierra preciosa, chica pero preciosa. Siempre la confunden con el Paraguay. ¿Conocen a Uruguay? No, Paraguay es Uruguay. Pero bueno, es un placer estar en este momento con el pastor Luder Garaverian. Él es el presidente de CREU, la Asociación Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay. Pastor Luder, bienvenido a Salvando Vida. Al fin te podemos tener como invitado. Gracias, presidente, un placer. Bueno, y a la teleaudiencia también. Gracias. Sos armenio también, aparte de uruguayo, armenio. Ascendiente de los armenios, sí. De tercera generación. De tercera generación, ¿verdad? Qué lindo. Y Uruguay siempre dio que hablar, por lo menos en los países aquí de Sudamérica. Siempre se le vio a Uruguay como un poco adelantado en muchas cosas, tema salud, educación. ¿Cómo puede hacer un análisis de Uruguay hoy en medio de otros países que todavía están luchando por salir de ser país tercermundista? Desde el punto de vista sociológico podemos decir que Uruguay es un país humanista, a la vanguardia en muchos aspectos. Se tiene una similitud con Europa. Aquí lamentablemente no hay ancestros nacionales, los charrúas no están como en otros países andinos de la propia Argentina. Nosotros no tenemos ningún originarios, ningún descendiente originarios. Somos razas europeas. Ahí está quizás la cuestión. Con la mentalidad ya, ¿verdad? Con la mentalidad. Sí. Y Pastor Luder, por muchos años, oficialmente Uruguay es un país que no tiene una religión, ningún credo, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar a Uruguay en esa área? Algunos tienden a confundir a Uruguay como un país ateo. No lo es. Uruguay no es un país ateo. Desde nuestra Constitución, la palabra Dios no está escrita en nuestra Constitución. En segundo término, la laicidad es el máximo rigor que tiene para separar el Estado de la religión y la religión del Estado. Pero es un país agnóstico, humanista, como lo había dicho en la pregunta pasada. Sí. Está bien, para mí está claro. En los últimos tiempos yo he visto el trabajo de CREU muy importante en la relación con con el gobierno actual, con el presidente, con otros legisladores.
¿A qué se debe que ahora están mirando a la iglesia de otra manera? Hace 5 años tomamos la Alianza Evangélica y CREU, Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay, y como sus siglas así lo mencionan y enfatizan, representatividad. Y nosotros en esa representatividad hemos fallado por el hecho de que no nos tenían a nosotros en el mapa, los políticos ni la sociedad, por un sinnúmero de circunstancias no favorables para la Iglesia Evangélica. Pero tomamos el trabajo de posicionarnos en la credibilidad y sustentabilidad, desde nuestro señor presidente de la República, pasando por ministros, senadores, diputados, ediles, todos nos tienen a nosotros como los evangélicos, conocidos por los evangélicos, y no como no como nos metían a todos en la misma bolsa. Como religiosos. No, sí. Nos metían en el sentido de confundir el neopentecostalismo con los evangélicos, y nos metían todo, la industria religiosa que tienen esto, nos metían a todos en la misma bolsa. La última vez he visto separamos y tratamos de separar, y tratamos de separar las aguas. No es que seamos mejores, somos diferentes. Entiendo. Pastor Luder, he visto fotos tuyas con el actual presidente en la calle Paul, en algunas reuniones que tuvieron. ¿De qué dialogaron en ese momento? Bueno, cuando el señor presidente tuvo la deferencia de invitarnos a su casa residencial, no a torre ejecutiva, nosotros entablamos una conversación sin mascarilla, sin máscara, mostrando lo que somos. Hablamos de Jesús, de una relación y no una religión. El señor presidente tuvo a bien de manifestar su posición personal en torno a la iglesia, y nosotros le dimos a conocer el Evangelio de Jesús, de transformación por excelencia. Le hablamos del trabajo de red contención social que cuenta la iglesia, que muchos políticos no sabían. Y les dije a todos, y les sigo sosteniendo, donde los evangélicos entran, muchos políticos no entran. Entonces, desde nuestro señor presidente hasta los demás integrantes del gobierno actual y anteriormente, conocen ya la obra social que cumple la iglesia. Primeramente es espiritual, luego pasa a ser el entramado social. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque suele ser al revés, se le conoce más por lo social primero muchas veces. Claro. Bueno, me encantaría hablar de la representatividad de CREU en este momento. ¿Cómo se fundó CREU? ¿Cuántos años de historia tiene en el Uruguay? Después del Congreso en Ámsterdam, donde estaba Graham, el reverendo Graham, algunos hermanos vieron la necesidad de armarse nuevamente en el año 2001 para que dicha representatividad pudiese ser efectiva, luchando contra aquellas cosas que la iglesia y la práctica del cristianismo no aceptan en la sociedad. Entonces fue una cuestión de ponerse en línea de batalla espiritual, manifestando nuestra posición. 2001, hace más de, creo que tiene aproximadamente 21 años. 21 años. ¿Y a quiénes representa CREU? ¿Quiénes son los socios hoy? Bueno, nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, en el trabajo que hemos realizado contamos con el 85% del conglomerado evangélico, representando, CREU representa a dicho conglomerado, todas las denominaciones. O sea, no hay otra alianza aparte de CREU. No hay. Nosotros tenemos personería jurídica. Algunos que quieren tomar iniciativas personales, o quizás pastores que no se sienten representados de una manera u otra por la alianza
Evangélica Creu, pero es interesante, esos pastores, sus denominaciones pertenecen a Creu. Y ellos van por otro lado muchas veces. Y sí. Pero está bien. No es una cuestión de competencia, sí. Es una cuestión de posicionamiento. Sí. Pero nosotros tenemos la voz evangélica, donde en nuestro país, mira, presidente, nuestro país se caracterizaba por tener 7 voces que se levantaban, aduciendo que soy la voz evangélica, y acá hemos tomado nosotros la Alianza Evangélica practicando la impronta de que lo que se necesita no son caudillos, sino hombres temerosos de Dios y apartados del mal. Entonces, al conocer nuestra posición y gran problema que tuvo la Iglesia Evangélica desde hace 140 años que está implantada acá, los Hermanos Libres fueron los primeros. Después le sigue la convención de las iglesias bautistas y así sucesivamente. El gran problema fue que el anonimato, el trabajar en el anonimato nos jugó una gran pasada en la forma negativa, basado en que nuestro Señor Jesucristo dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y eso trajo consigo el desconocimiento social, político, de lo que hace la Iglesia Evangélica. Entonces nosotros estamos dando ahora a entender que nosotros nos presentamos como una iglesia espiritual, como una iglesia con un mensaje esperanzador basado en Jesucristo, en una religión, no en una religión, y tenemos para muestras de aquellos que dicen que la iglesia no sirve, que no le conviene a la sociedad, que va en contra de los más necesitados, vulnerables. Nosotros contamos con merenderos, ollas populares, sanatorios, centros de rehabilitación, y hogares de ancianos, y trabajos en las cárceles. Y no me bastaría los minutos para explayar lo que la Iglesia Evangélica hace en el Uruguay. Vos sabés que otro presidente decía también como el tema del anonimato, ¿verdad? Muchas veces juega una mala pasada porque no podés mostrar, uno no quiere mostrar por orgullo, pero la gente tiene que saber del trabajo incansable que hace la Iglesia Evangélica. Y donde muchas veces un político o un senador de la República, del gobierno, vino a mi casa en 2 o 3 oportunidades donde tenemos muy buena relación y me dice esto: lo brillante de la Iglesia Evangélica, que en un garage, no sé si se dice garage te arman una iglesia. Sí. Y lo interesante más es que donde nosotros no podemos ir, tenemos que acudir a los evangélicos para que nos ayuden a entrar. Totalmente. Yo creo que eso es un dicho muy real de lo que es la iglesia. La relación de Creu con el gobierno, no con los políticos personas, después te voy a preguntar sobre eso, pero ¿cómo trabajan con el gobierno? ¿El gobierno los convoca a ustedes constantemente? ¿El gobierno quiere trabajar con ustedes o no? Es interesante, es paradójico, pero la Alianza Evangélica Creu, mira, abro un paréntesis y cierro un paréntesis. Antes de la pandemia, hacía 30 años que un evangélico no era entrevistado en televisión. Te pinto un panorama. El último fue el doctor Beltrami por Sociedades Bíblicas, la Sociedad Bíblica. 30 años. Cierro paréntesis. La pandemia para nosotros trajo consigo pérdidas humanas, pero también oportunidad. Lamentablemente, pérdidas humanas donde vimos seres queridos, amigos, pastores, personas no conocidas que se llevó la pandemia. Pero trajo la gran oportunidad de ser conocida desde el punto de vista de logística humana y también edilicia. Nos pusimos, cuando solicitamos entrevistas desde nuestro señor presidente a ministros, y la cuestión de acá de la libertad de culto, donde se reprimía en el buen sentido a causa de la pandemia, se cerraban los templos.
La función de CREU, de la Alianza Evangélica, fue estratégica desde el punto de vista que nosotros aprovechamos esta oportunidad donde era muy negativo el panorama para transformarlo en muy positivo. Solicitamos entrevistas y colocarnos a disposición de los gobernantes. Somos pro vacuna, somos personas que sirven en la sociedad y de qué manera podíamos servir. Eso fue el puntapié. Ahora, si yo te digo que somos punto de referencia, no lo somos. Pero lo interesante es cuando un gobernante, un político, quiere contactarnos, sabe dónde estamos. Antes no sabía. Bueno, eso es importantísimo. Vamos a hacer el primer corte comercial y al volver quiero hablar acerca del porcentaje de cristianos evangélicos que tienen en Uruguay y entre otros credos. Quiero ver el relacionamiento entre CREU, la Iglesia Católica, en qué áreas pueden trabajar juntos, en qué áreas no. Al volver del corte seguimos hablando con el pastor Luder Garaberian de Uruguay. Breve corte. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando de lo que hace la Alianza Evangélica en el Uruguay. Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay, CREU. Y estamos hablando con su presidente. ¿Cómo puede definir hoy en Uruguay el porcentaje de la Iglesia Evangélica, Iglesia Católica, entre otros credos? Muy bien. Una vez estaba con el monseñor de Montevideo, el cardenal Sturla, en su despacho, y me preguntó, como muchos me preguntan, Luder, ¿cuántos evangélicos hay en el Uruguay? Le digo, cardenal, según los datos estadísticos de una empresa privada, habla que del 9 al 12% de los cristianos evangélicos, del 9 al 12% son cristianos evangélicos. Entonces se asombró y fue a su escritorio desde su living, fue al escritorio, abrió su computadora y dice, sí, es cierto, pero nosotros los católicos somos 38% de la población. Entonces rápidamente le dije, la diferencia entre los católicos y los evangélicos, que el que se declara cristiano evangélico es practicante. Va los domingos a la casa de Dios y está comprometido con la obra espiritual que representa y la prédica de la palabra. En cambio, otros credos son nominales, simpatizantes, de vez en cuando van. Entonces no es un termómetro esto. Ahora, nosotros hemos crecido como cristianos evangélicos en muchas esferas sociales y crecimiento es gradual, pero es ascendente. ¿Y el 45% restante sería agnóstico, sería humanista o de otros credos? Sí, de menor. Primero los católicos con esa cifra, después los evangélicos y le siguen un porcentaje ínfimo a algunas que otras religiones. Por eso, entonces, por eso empezaste diciendo, Uruguay es un país agnóstico porque llevan el 45% aproximadamente, luego católico y luego evangélico. O sea, hoy en credo son la segunda, aunque en porcentaje la tercera. Claro, así es. Qué mucho trabajo por hacer en Uruguay, ¿eh? Desafiante. Es muy desafiante porque estos porcentajes nos tienen que motivar a un gran trabajo a nivel Uruguay entero, ¿verdad? En todas las esferas. Así que felicitaciones, ¿verdad? Ahora, la relación entre la Alianza Evangélica y la política partidaria. Siempre los políticos van a mirar
a ese 12% como una fuerza, o cristianos que quieren, pastores inclusive se ve muchísimo, que dejan sus púlpitos, dejan sus iglesias para entrar a competir por algún cargo en el Senado o como presidente en algunos países. ¿Cuál es la manera de trabajar de CREU con esta situación? Nosotros contamos con un lineamiento de los cuales no nos separamos del mismo y creemos que es la base bíblica. La iglesia es apartidaria, no cuenta con un partido preferido. Aquellos que quieren servir en la política porque tienen vocación, bien hacen, pero no utilizan y no permitimos que el púlpito sea utilizado para una plataforma política, sino que es utilizado el púlpito para predicar el plan de salvación y alimentar a los creyentes basado en la palabra de Dios, nuestra Biblia, nuestro manual. Entonces, si algunos desean tirarse a la política, bien lo hacen, pero no utilizando la plataforma de más de 300.000 personas, porque el Uruguay, convengamos, que cuenta con más de 3,5 millones de habitantes, y estoy hablando casi de 400.000 cristianos evangélicos. Pero me tiro a 300.000 para no ser un poco exagerado, ¿no? Pero les quiero decir que no tenemos problema, pero no utilicen la plataforma evangélica. Tuvieron en caso a un pastor que entró en política. ¿Qué dice la Constitución? ¿Un pastor puede entrar en política partidaria o tiene que renunciar al pastorado? Bueno, vamos a entendernos. La Alianza Evangélica y su honorable directiva no tiene absoluta injerencia sobre la interna de cada denominación. Somos representantes, somos el brazo ejecutor político. No podemos meternos en algo que no nos corresponde. Conozco pastores que son respetados, queridos, que se metieron en política. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, es una concepción personal, convicción personal, y está ligada a sus fundamentos y principios rectores de esta persona, no en el mundo evangélico. ¿Y en la Constitución? En la Constitución no, para nada. La Constitución, como te dije al principio, presidente querido, es que la palabra de Dios no está. Entiendo. O sea, por tanto, todo hombre... Esta semana me escribió un senador de la República y me dijo, dentro de mi partido, todos tienen la libertad de poder tirarse a presidente, tener la elección de ser presidente, pero no es garantía de que lo van a hacer. Dentro de mi partido, me contaba, pueden candidatearse, pero no es garantía que lo vayan a votar. Se puede candidatear un hombre con un perfil evangélico, fe evangélica, y un hombre con fe católica. Esa no es la cuestión, que la iglesia evangélica va a apoyar a este hombre, y no lo va a hacer. Y en tema, ¿qué tal la popularidad del actual presidente en Uruguay? Sí, es alta, muy alta. Y está llegando a su tercer año, ¿verdad? Sí, tercer año, ya cumplió tercer año. ¿Y puede ser reelecto o no? No, constitucionalmente le quedan 2 años más, y no hay, en nuestro país no hay reelección. Igual que Paraguay también. Está bien. ¿Y qué tal el relacionamiento entre CREU y el sector católico? Muy bien. ¿Cómo puedo explicar la situación? Tenemos muy buena relación. Y cuando la cuestión de la pandemia, cuando se cerraron los templos, nosotros estuvimos en Torre Ejecutiva, donde se centra el poder del gobierno. Fuimos y firmamos un artículo, un convenio, un manifiesto, donde obedecíamos a las autoridades
en torno al cerramiento puntual de los templos por la pandemia. Y nos alineamos en ese punto, ¿sí? Pero nosotros, de todo corazón y con mucho respeto, no somos vagones de la Iglesia Católica, somos locomotora. Tenemos nuestra propia fuerza. Cuando nos precisan, nos tienen, y cuando nosotros lo precisamos en algún tema puntual en torno a lo moral, a posicionamiento, nos manejamos. Pero es totalmente antagónico desde mi punto de vista porque trae confusión. La cuestión aquí de Iglesia Católica. Mira, paralelamente tengo muy buena relación con la colectividad judía por varias razones. Pero le dije al gran rabino, que es muy amigo, tu acercamiento a los evangélicos le ha hecho daño. Y tengo que luchar desde nuestro punto de vista, porque nosotros somos cristianos evangélicos y nuestro único símbolo es la cruz del Calvario, vacía. Y muchas veces entramos en iglesias donde la bandera ostenta la bandera israelí, los 7 candelabros, hasta he visto la estrella davídica, y algunos osan ponerse el manto, hasta es jocoso, pero le dije a uno, ¿por qué no te circuncidas? Y ya está, y te haces judío. Pero esa es la lucha, el sincretismo. Sí. Y por otro lado, tenemos en la otra vereda el ecumenismo, donde nos tratan de hermanos separados, primos. Nosotros no somos hermanos separados, no somos primos, somos cristianos evangélicos. Y la cruz del Calvario, como le dije a un político de raza y a nuestro presidente, no nació en la reforma protestante de Lutero, nació en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió. Y esto antes de la fundación del mundo ya lo tenía planeado Dios, que después se fue distorsionando su meta, su perfil, su impronta, y se volvió tóxica, es otra cosa. Pero la iglesia sigue en pie, la iglesia evangélica. Excelente. Y última pregunta antes de ir al corte. Hace rato dijiste, la iglesia no es relevante en Uruguay, pero con todo lo que me estás contando, ¿por qué usted sostiene que no es relevante en la sociedad la iglesia en Uruguay? Porque muy difícilmente, como yo te dije, hacía 30 años, y capaz que ahí me quedé cortado, 30 años que no nos hacían entrevista, y en esta pandemia, de aquí, desde hace 1 año y medio, más de 30 veces salimos en la televisión, prensa escrita, radial, noticieros centrales. Entonces somos relevantes. Hace poco me entrevistaron, cuando precisa un tema controversial, vienen. Pero no nos sentimos como, diría este presidente, la brújula donde ir, porque no somos considerados en qué hacer o qué no hacer. Ahora tenemos un tema de eutanasia en nuestro parlamento que se va a discutir, y fuimos recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados. Llevé a un asesor médico y a una asesora legal y le hablamos nuestro posicionamiento, que se tome en cuenta, no se tome en cuenta. Nosotros lo importante es que marcamos nuestro posicionamiento, pero no es relevante nuestra opinión en el mundo político. O sea, están iniciando, yo creo que están iniciando, es un buen avance. Sí, convengamos que otras alianzas cruzando el charco, Argentina, Paraguay, es una belleza. Cuentan con hombres y mujeres temerosos de Dios, que hasta en Paraguay se lanza un hermano que lo tuvimos al lado y se tira a la presidencia. Y Dios quiera que haya estos hombres de Dios. Pero en Uruguay es diferente, totalmente diferente. Entonces, vamos, cuando me dice, sí, tenemos nosotros, somos el libro de consulta. No, no es verdad, no somos el libro de consulta. Pero cuando precisan algo, saben dónde estamos.
Qué importante. Bueno, segundo corte, enseguida tengo más preguntas para conocer más sobre el trabajo interno de Creu. Breve corte y volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Mientras estábamos conversando con Luder desde el Uruguay, realmente me emociona ver cómo avanza. Vos sabés que estoy sorprendido con este porcentaje de evangélicos que estás mencionando, del 12%. Realmente yo pensé que era menos, así que felicitaciones. Un gran avance, ¿verdad? Estamos hablando de casi 300.000 a 400.000 evangélicos. Un trabajo fuerte. La pandemia ha puesto en relevancia el trabajo de la iglesia, un relacionamiento con la iglesia católica en temas de ayuda social, de hablar y todo eso. Ahora, desde Creu, ¿qué comisiones tienen en funcionamiento? ¿Qué están promoviendo en forma anual en los trabajos internos a favor de sus socios? Muy bien. Cuando vamos al principio, cuando asumimos presidencia, aquí había un político, hay un político que es un estadista a nivel internacional llamado Julio María Sanguinetti, que fue 2 veces presidente de la República. Él me citó en su casa. A mí me dijo, venga usted solo. Entonces, cuando fui, me hizo una pregunta. Me dice, Luder, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas lo votaron a usted para que sea presidente? Convengamos que es una mesa chica. Le digo, no, doctor, si yo le digo cuántas personas me votaron a mí, me va a dar vergüenza ante usted. No, dígamelo. 4, le digo. De 8 personas, 4 de 7 personas, 4 me votaron a mí. Ah, estamos iguales, me dice. Porque yo estaba para retirarme, escribir libros, dictar conferencias, y tan solo 4 me votaron para que sea secretario del Partido Colorado. O sea, es una cuestión aquí de no cantidad, sino cuando Dios manda. Y a mí me hace bien, bíblicamente, soy bíblico, de estudiar los casos de los hombres de Dios que Dios puso su mirada. Siempre fueron sacados detrás de las ovejas. Entonces, a mí no me conocía, coloquialmente puedo decirte, presidente, que ni el loro me tenía identificado. Entonces, fue por pura gracia, no busqué, no esperé. No lo pedí, no asumí esto, pero lo importante es que Dios me llamó, y cuando comenzamos Creu 2017, habían 40 socios, de los cuales los 2 más importantes, Asamblea de Dios en el Uruguay, Iglesia de Dios Misiones Mundiales, los más representativos por cantidad de iglesias, se querían ir. Porque hacía una pregunta que era lógica, ¿para qué esta Creu? ¿Quién nos representa? Y cuando fue agraviada la iglesia, ¿quién salió al cruce? Tenían razón. Entonces lo que solicité, lo tomé como desde el punto de vista empresarial. Vuestro siervo es empresario. Y de mismo, si ustedes tienen escuchando un ruido de máquinas, me disculpo de fondo por la línea de producción. Pero ciertamente tomé esto como un desafío, y perdonen que hable en primera persona, pero es entre todos, un desafío empresarial.
La resiliencia es lo que le llaman los psicólogos, de tomar hecho ceniza algo, porque toda institución pasa por momentos bajos y altos. Eso a todos nos pasa. Nos pasa en el matrimonio, nos pasa en la vida personal, nos pasa en la vida empresarial, en la vida laboral. Altos y flacos momentos. Y este es un momento flaco. Entonces, por la gracia de Dios, la cuota de confianza, hoy por la gracia de Dios, después de 5 años, que me está quedando uno, estatutariamente, de 40 pasamos a ser 106 hoy. Entonces, nosotros contamos con 10 áreas en CREU, donde trabajamos. Ayer tuve una reunión con el cuidado integral, creamos la figura del cuidado integral, donde hicimos alianza con la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud para atender a los siervos en la soledad del ministerio, porque convengamos que los pastores carecen muchas veces de amistad. Si la tienen son muchas veces superficiales, porque nadie quiere contar lo que le sucede internamente porque puede ser contradictorio para su ministerio. Entonces, eso lo pasé yo como pastor. La soledad del ministerio, la incomprensión, la crisis matrimonial, la crisis existencial, crisis de fe, crisis económica, la pasé. Entonces, lo que nosotros hicimos fue la creación del cuidado integral en manos de psicólogos cristianos, donde el pastor, la pastora, lo que le quieran llamar pastora, o familiares pueden entrar y pedir y solicitar una entrevista confidencial sin costo alguno. Eso es un derecho. Y nosotros contamos con el derecho y la creación de las visitas e inclusión. Uruguay tiene la geografía uruguaya es chica, lo más lejano es 700 kilómetros, pero había una brecha entre capital e interior. No era visitado, no eran visitados los pastores, asociaciones pastorales, no eran visitados por la directiva de la Alianza. Entonces nosotros no esperamos que nos tendieran invitación, sino que íbamos. Fuimos 2 o 3 veces ya a cada asociación pastoral en esta área de visitas e inclusión. Nos volvimos inclusivo y no exclusivo. Rompimos paradigmas, cambiamos el chip, porque este es así, este es el otro, y muchas veces la mediocridad de algunos líderes trajo consigo la fragmentación y no nos damos cuenta que somos todos cortados con la misma tijera y cada uno de nosotros lucha con su orgullo, vanidad, exposición pública. Y yo no soy más que nadie y nadie es más que yo, pero somos iguales. Entonces, en las visitas rompimos la brecha, achicamos esa brecha y hoy se sienten uno. Hay mucho más trabajo para hacer. Después está la Juventud Evangélica Unida, el cuidado integral, los eventos. Tuvimos eventos ahora, la semana pasada, con con el Ministerio One Hope y la Asociación Luis Palau. La comunicación, el asesoramiento legal para aquellas iglesias que están trabajando aún en negro, para que blanqueen su situación, tesorería, misiones, etcétera, etcétera. Este es el manual que le damos a todos los nuevos y potenciales afiliados. Qué bueno. Y todo eso es gratuitamente. Y a mí me encantó mucho el nuevo espíritu y la nueva manera que estás impulsando a CREU. ¿Qué planes tienes con la alianza para fortalecer a sus socios? Para que el socio diga, vale la pena ser miembro de CREU. Convengamos, no son todas ganadas, hay algunas perdidas. Es lo que dice Cantare, que
que las pequeñas, las zorras dañan me quedé ahora, las pequeñas zorras dañan las, no sé lo que vos, no sé si vos te acordás de esa frase. El asunto es que nosotros hemos ganado en muchos aspectos, pero también las piedras, ¿sabe? Aunque te parezca mentira, mi querido amigo, no vienen de afuera. El fuego amigo mata calumniando, mata por envidia, por celos, porque nadie quiere perder su puesto o su autoridad o su caudillismo. Y acá nosotros no vinimos a abolir todo caudillismo, vinimos para unidad, para tender puentes. Entonces, esas cuevas, como ahora sí me acuerdo, las cuevas que rompen estos animales, las zorras, es la que hace daño a la obra del Señor. No vienen los ataques de afuera, vienen de adentro. Entonces nosotros, nuestro trabajo es, si nos equivocamos, pedimos perdón y restauramos. No tenemos problema de reconocer, porque nos equivocamos. Pero lo cierto es, presidente, que el desafío para la unidad completa, a mí mi gran referente, y será el tuyo también, fue el tuyo, Rubén Prodieri. Era un fenómeno, pero un fenómeno. Lo extrañé mucho, lloré mucho. Me llamaba el argentino querido, me llamaba toda la semana, yo lo llamaba. Y era un ida y vuelta, donde no nos cuidábamos, no había un maquillaje, sí había una relación pura, confidencial. Y ciertamente las luchas internas de él son las mismas nuestras. Y las luchas internas de tu asociación pastoral o de iglesias es la misma nuestra, porque el ser humano es el mismo en todos lados. Así es. Luder, dos preguntas finales. Tema ideología de género en el Uruguay y libertad religiosa. Muy bien, ideología de género. Nosotros tenemos personas capacitadas en el campo de la educación para posicionarnos, y cuando sea oportuno y cuando nos llaman, vamos con nuestra manera y nuestra impronta, nuestra posición ya tomada de lo que implica. Ahora, el gobierno y los políticos lo toman a esta ideología de género como personas, sociedad minoritaria, o sea, al ser minoritaria tienen derecho, pero en esta sociedad la cual vivimos se remarca más en los derechos que en sus obligaciones. Y acá vemos que muchas veces las obligaciones no están en los maestros de la educación, sino en los hogares, de ver cómo a pasos agigantados la figura familiar se va desbaratando. La figura familiar es simplemente muchas veces una deformación de padres con diferentes hijos que se juntan. O sea, estamos viviendo en una sociedad permisiva en crisis, y para eso la Iglesia Evangélica tiene respuesta en Jesús. Y nosotros hemos marcado posicionamiento en este entorno educativo. Mira, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no soy alarmante, no me llama más nada la atención. Al contrario, tengo temor de mis nietos cuando los tenga. Claro. Tengo temor de los hijos de nuestras familias, de los creyentes, porque es un fenómeno arrasador, una corriente muy impulsiva, donde se derriban los valores morales. Entonces, en esto, ideología de género, le tengo más al diablo que a estas personas, porque son instrumentos satánicos. ¿Y el tema libertad religiosa, Luder? Nosotros tenemos libertad religiosa. Por la gracia y misericordia garantizada. De Dios, constitucionalmente sí. Qué bueno. Realmente conocer al Uruguay ha sido un gran, pero gran placer. Yo creo que las demás alianzas pudieron conocer el trabajo de CREU. Realmente un trabajo
tremendo y mucho por hacer. Hay que ir por ese 45 y por el 38. Hay que ir trabajando para que vayan llegando. Y yo te agradezco, Luder, por este tiempo. Y sí, quiero darle una oportunidad, quiero tener la oportunidad, de agradecer, porque Uruguay ha sido elegido por única vez, creo, y es un hecho histórico para nosotros como vicepresidente de la Alianza Evangélica Latina. Así es. Aquellos que nos votaron, aquellos que nos eligieron sin pedirlo, sin buscarlo, muchas gracias. Así es. Y para Uruguay ha sido, no la palabra orgullo, porque no es cuestión de orgullo. O el orgullo, la palabra, el verbo, el adjetivo orgullo no va en el cristiano, sino una gran satisfacción y responsabilidad. Gracias. Y esperemos estar a la altura. Y gracias a los señores presidentes que nos hayan votado. Y aquellos que no nos votaron, los amo. Y nos vemos en Punta Cana todos juntos, ¿eh? Así será. Gracias, Pastor Luder, presidente del Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay, CREU. Gracias por acompañarnos. Saludos a todos los colegas de los distintos países que nos ven a través de la página de AEL y todas las plataformas, medios de comunicación. Estamos trabajando para que la iglesia sea relevante en la sociedad y que las alianzas sean relevantes en su país. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas.